laboratorios de todo el mundo, lo que antes fue ciencia ficción está comenzando a hacerse realidad. Estamos descifrando un código oculto dentro de cada uno de nosotros. Ahora disponemos de las herramientas para explorar los grandes misterios de la vida. Con asombrosa precisión, un científico capta los primeros momentos de la vida y altera el destino de un organismo simple. Esta extraña criatura puede proporcionarle pistas sobre cómo comienza la vida. Todavía nos preguntamos quién está relacionado con quién. Hoy un biólogo traza un árbol genealógico que abarca 3.000 millones de años. Debajo de la piel y las plumas, descubre una sorprendente unidad que nos liga a todos nosotros a los comienzos de la vida en la Tierra. Los mellizos están desafiando nuestras ideas sobre la herencia. Quizás nuestra personalidad esté determinada mucho antes del nacimiento. Ha comenzado una revolución. Una molécula llamada ADN ha cambiado nuestro mundo. Ella nos da la clave para entrar en un mundo interno y nos proporciona el poder de gestionar la vida. Esta elegante espiral revela cómo de lo parecido se engendra algo parecido. Cómo nos desarrollamos y crecemos. Nos une a la gran cadena de la vida y, sin embargo, nos hace a cada uno de nosotros seres únicos. Únase a nosotros para explorar un universo de moléculas, para viajar a través del intrincado laberinto que es la geometría de la vida. El viaje infinito. La geometría de la vida. Hasta la edad de 32 años, Mark Newman no tenía motivo para sospechar que la historia de su vida tendría algún interés para la ciencia. Fue adoptado y criado por una familia de clase media en Nueva Jersey. De niño, su ídolo era John Wayne y amaba el aire libre. Quizás el aliciente de la aventura le inspiró para hacerse bombero. A 90 kilómetros, otro bombero hace su recorrido. A Jerry Levy también le gusta combatir el fuego. Pero él y Mark Newman tienen algo más en común. Reunidos después de 32 años, saben ahora que son gemelos idénticos. Mis padres me habían dicho que yo era adoptado. Ya sabe que ellos no eran mis padres naturales, así pues podía tener más familia por ahí. Pero en realidad yo no pensaba mucho sobre ello. Esto es lo que sucedió. Yo no estaba interesado en encontrar a mis padres auténticos o en si tenía parientes naturales, hermanos o hermanas. Eso no me preocupaba, pero en algún lugar de mi mente había, ya sabe, siempre sentí como si faltara algo en mi vida. Pero cuando encontré a mi hermano, este sentimiento de vacío que tenía se fue de inmediato. Ese pequeño lugar de mi mente que me decía que faltaba algo en mi vida quedó satisfecho. El hecho de que los dos seamos bomberos es un poco misterioso. Tenemos un dicho, ya sabe. Los bomberos nacen, no se hacen. Así que es natural. Somos gemelos, gemelos idénticos. Ambos somos bomberos. Nacimos para ser bomberos.
Jerry y Mark son gemelos idénticos porque han heredado genes idénticos. Su historia desafía nociones sobre la herencia mantenidas durante mucho tiempo. En la Universidad de Minnesota, los gemelos ayudan a los científicos a entender cómo los genes nos hacen como somos. Hola, Judy y Jill. Hola. Hola. ¿Cómo lo estáis haciendo? Bien. Bien. Bien, bienvenidas al laboratorio. Gracias. Lo primero que Judy queremos Greer hacer y Jill Freeman se someterán a unas pruebas de 6 días de duración que incluirán un exhaustivo examen físico y un estudio completo de su personalidad. Veamos cuánto pesáis. Bueno. Sigue adelante. ¿Un peso ligero? Sí, parece correcto. No es sorprendente que en casi todas las pruebas físicas sus puntuaciones sean parejas. ¿Comenzamos a sudar? Sí, está bien. Lo más intrigante es su proximidad fisiológica. Eso está muy bien. Muy bien. Normalmente esto se atribuye a un entorno familiar común. Pero incluso gemelos separados desde el nacimiento a menudo comparten los mismos hábitos y estilo de vestir, los mismos sueños y fobias. Estas misteriosas similitudes despertaron la curiosidad del fisiólogo Thomas Bouchard. Si alguien hubiera venido hace 10 o 12 años, antes de que iniciara este estudio y comenzara a examinar a estos gemelos, y me hubiera dicho los resultados que ahora tenemos, no lo hubiera creído. Esperaba que hubiera más colinas y valles que tierra llana. Con esto quiero decir que pensé que un buen número de rasgos tenían origen ambiental modulados por el ambiente familiar e idiosincrásico que experimentamos y que otros rasgos estaban influidos principalmente por factores biológicos o genéticos. Pero nuestros hallazgos sugieren que hay un tipo de influencia genética omnipresente que se manifiesta en cada carácter que medimos. Realmente no. Recuerdo que una vez estábamos jugando a las charadas y nos pusieron en el mismo equipo y me levanté y leí mi pequeña pista. Y yo grité, Rocky Bullwinkle. Y ella no había hecho nada. Nada, y así fue. Simplemente pensó sobre ello con mucha fuerza. Sí. Fue realmente misterioso. Los perfiles fisiológicos de los gemelos son tan similares que han forzado a los científicos a aceptar la influencia de los genes en la personalidad. Las dotes de mando y la timidez son en su mayor parte hereditarias. La creatividad, la agresividad y la meticulosidad parecen ser configuradas tanto por los genes como por el medio ambiente, y en algún grado los genes producen seres extrovertidos y conformistas. Verdaderamente no sabemos cómo pasar del gen al comportamiento. Nuestro estudio nos indica que los genes deben ser importantes y por lo tanto deberíamos mirar los mecanismos biológicos. Pero realmente sabemos muy poco de esos mecanismos. Los gemelos nos ofrecen una visión poco frecuente sobre la influencia de los genes en el comportamiento humano. También confirman que los genes determinan los rasgos que nos hacen único a cada uno de nosotros. Los genes han dotado a esta niña de cabello pelirrojo, ojos azules y una inteligencia propia. ¿Pero qué es un gen? La respuesta está oculta más allá del alcance de la vista. El universo humano, 100 millones de células vivientes. En todas y cada una de las células están las instrucciones para formar un ser humano. Protegida dentro del núcleo está la herencia genética, el legado de nuestros padres y antepasados. Estas largas moléculas se llaman ácido desoxirribonucleico, ADN. La estructura del ADN recuerda la de una escalera girada en espiral y es conocida como doble hélice. Para formar cada peldaño de la escalera se enlazan de forma precisa 4 sustancias químicas, adenina con timina y citosina con guanina, apodadas A, T, C y G. Constituyen el alfabeto de 4 letras del código genético. Letra a letra, cada uno de nuestros genes está escrito a lo largo de la doble hélice. Un gen para el color de los ojos, otro para el grupo sanguíneo, otros para configurar y determinar el cerebro. En total, 100.000 genes para crear un ser humano.
cómo se hereda el código genético de una generación a la siguiente. Mediante su ingenioso diseño, el ADN puede autoduplicarse. Primero, la doble hélice se separa en 2 hebras. A lo largo de cada hebra, otra molécula une la A con la T y cada C con una G. Letra a letra, la mitad que falta en cada peldaño se recrea. El resultado, 2 copias idénticas de ADN. Las moléculas de ADN se arrollan en complejas estructuras llamadas cromosomas. Los genes están dispuestos para ser pasados a la siguiente generación. Mediante fotografías sucesivas, vemos cómo la célula se divide. Los cromosomas se separan. Es la herencia en funcionamiento. Dar la bienvenida a un nuevo miembro de la raza humana es causa de celebración. Oh, bien. Abre los ojos, Andrea. Para los orgullosos padres y parientes, el bebé recién nacido es el precioso vínculo que une una generación a la siguiente. Oh, tu dulce hermanita. ¿No es precioso? ¿No es un bebé precioso? Nos complacemos en descubrir que el recién nacido ha heredado la nariz de la madre o los ojos del padre. Nos maravillamos de sus perfectas proporciones, cada cosa en su sitio, cada manecita y piececito perfectamente esculpidos. El milagro de la vida permanece como un antiguo y profundo misterio. En el siglo XVII, un biólogo holandés creyó ver una miniatura humana enrollada dentro de la cabeza de un espermatozoide. La idea de que los bebés eran concebidos, preformados y completos en cada detalle persistió durante siglos. Ahora sabemos que los seres humanos comienzan su vida a partir de una sola célula. El espermatozoide va con afán hacia el óvulo sin fecundar. Cada uno lleva solo la mitad de los genes que se necesitan para formar un ser humano. En el momento de la concepción, sus ADN se entrelazan y 2 líneas familiares se unen en una sola. Casi inmediatamente el cigoto comienza a dividirse. Solo la trémula luz de la química anima estas células. Por ahora todas son idénticas, pero pronto serán cerebro y hueso, corazón y piel. La sorprendente transformación se produce en el interior de cada célula. Aquí está la maquinaria que traducirá el lenguaje del ADN a un ser humano. Mediante alguna esquiva indicación, el gen es activado. Una molécula especial copia el gen letra por letra. Fuera del núcleo, una delicada fábrica química descodifica las instrucciones genéticas y manufactura la proteína, la materia prima de la vida. Con precisión molecular, diferentes genes orquestan la producción de miles de proteínas especializadas. Las proteínas determinan el destino de todas y cada una de las células. Este embrión humano está a punto de ser transformado. A las 2 semanas de la fertilización, las células comienzan a congregarse y a formar el origen de la columna vertebral. Algunas células tejen la red del cerebro. Otras forman los órganos internos.
A las 4 semanas, un grupo de células comienza a latir y comienza a funcionar un diminuto corazón. A las 6 semanas, el embrión mide poco más de 1 centímetro. Sin embargo, lleva la inconfundible huella de la forma humana. A las 8 semanas, los genes envían las señales que establecen los fundamentos de la mente humana. El crescendo de 25 trillones de células, exquisito y complejo, nos fascina. En la Universidad de Columbia, en Nueva York, un joven científico está explorando los mecanismos del desarrollo. Michael Levine está intrigado por algo que le deja perplejo. Sabe que los genes controlan el desarrollo desde una célula única hasta un organismo complejo. Pero ¿cómo se conecta el gen adecuado en la célula adecuada y en el momento exacto? Para descubrirlo, utiliza una criatura simple, la drosofila, la mosca de la fruta. Las moscas de la fruta son los sujetos ideales. Se reproducen de forma prolífica, una nueva generación cada 2 semanas. Pronto, los investigadores detectaron mutaciones en la mosca de la fruta, variaciones que ocurrían de forma natural en el tamaño del cuerpo, la forma de las alas y el color. Las mutaciones están provocadas por cambios en los genes de la mosca de la fruta. Los mismos científicos también pueden provocar mutaciones. Primero se extrae el ADN de la mosca de la fruta y se altera químicamente. Con una aguja más delgada que un cabello humano, Levine inyecta el gen modificado en un embrión de solo 2 horas de edad. Si se presenta la mutación, le ayudará a entender el papel de este gen en el desarrollo. Mutaciones simples ayudan a identificar los genes que controlan la forma de las alas y el color de los ojos. Pero una serie de extrañas mutaciones podrían implicar a genes más poderosos. En el transcurso de los muchos años que llevamos provocando mutaciones en diferentes genes de Drosophila, se ha identificado una clase bastante espectacular de mutaciones, llamadas mutaciones homeóticas, que tienen importante implicación en cómo las moscas y quizás otros organismos se desarrollan. En general, las mutaciones en genes homeóticos provocan, en cierto sentido, la formación de la estructura correcta en un lugar erróneo. Por ejemplo, aquí. Esta es una cabeza normal de mosca que tiene un par de ojos y un par de antenas, más varias estructuras bucales aquí. En la mutación homeótica antenapedia, la antena se transforma en una pata perfectamente constituida, como se puede ver aquí. Las estructuras son más largas que en una antena normal. Las transformaciones que conducen a un par de patas extra o a un segundo par de alas podrían tener profundas implicaciones. La ocurrencia de estas mutaciones tan espectaculares de inmediato sugiere que no todos los genes tienen igual papel en el control de los procesos de desarrollo. Y sugiere que estos genes son piezas maestras que en realidad controlan el desarrollo de forma jerárquica. Principalmente influyen las actividades de otros genes, genes subordinados, los cuales ejecutarán el mandato de los genes maestros. Al poco tiempo de la fertilización, los genes controladores se activan. Ellos provocan genes más especializados que transforman las células en alas, patas o antenas. En un plazo de horas, quedará marcado el destino de cada célula. Levine ha aislado un gen que diseña el plan básico del cuerpo de la mosca de la fruta.
Ahora ve cómo se desarrolla el drama. 2 horas y media después de la fertilización, el embrión aparece indefinido y amorfo. Solo 20 minutos después, un gen controlador crea orden a partir del caos. Se definen la cabeza y la cola. Algunos minutos después, aparecen los principales segmentos del cuerpo. La arquitectura de la mosca de la fruta ha quedado establecida. Es como si los genes reguladores fuesen directores que determinasen cuándo tocan unos músicos y cuándo otros no lo hacen. Por analogía, los genes reguladores deciden con exactitud cuándo miles de otros genes actúan o no. Igual que el director determina cuándo un músico tocará ciertos pasajes y otros no. Y sin los genes reguladores, sin los directores, solo hay caos. Y así es la exquisita orquestación de los genes que transforman una única célula en un organismo complejo. Levine cree que pueden existir genes controladores similares en organismos superiores, incluidos los humanos. La sencilla mosca. Cada año, unos 3 millones de personas visitan el Zoo de San Diego. Nuestra fascinación por el resto de las criaturas comienza en la infancia. Quizás esté profundamente arraigada en nosotros. Durante mucho tiempo nos hemos preguntado quién está emparentado con quién. Se invocan similitudes de anatomía y comportamiento, pero las fuerzas de la evolución pueden despistarnos con sutilezas que confunden al ojo humano. Hasta hace poco, algunos de los lazos familiares más intrigantes de la naturaleza estaban fuera de nuestro alcance. Russell Doolittle, de la Universidad de California en San Diego, está siguiendo el hilo a la evolución. Se llama a sí mismo arqueólogo, pero no estudia huesos ni desentierra fósiles. Sus herramientas son el ordenador y las moléculas. Como un criptólogo que descifrase un antiguo y perdido lenguaje, Doolittle utiliza el código genético como una piedra roseta biológica. Para él, la historia de la vida está escrita en las moléculas de ADN. Vivimos una época extraordinaria para el campo de la biología. Y la razón principal de esto es este aluvión de información que viene de los que llamamos sucesión del ADN. En la sucesión del ADN se estudian la vida y los organismos, descubriendo su proyecto genético. Este surge como un código Morse con millones y millones de bits de 4 pequeños puntos y rayas llamadas AES y Cs y Cs y Ts. Y mediante él podemos leer la historia completa no solo sobre un organismo en particular, sino de dónde viene ese organismo y de dónde venimos todos nosotros. Estamos reconstruyendo 3.500 millones de años de evolución sobre la Tierra. Para leer el ADN, las moléculas se separan en fragmentos. Teñidas y marcadas con un tinte radioactivo, se inyectan en lo que los técnicos llaman gel de electroforesis. Una poderosa corriente eléctrica atrae las moléculas a través del gel. Separadas según sus tamaños, dejan tras sí un dibujo espectral. Cuando el gel se expone a los rayos X, aparece un rastro revelador. Cada banda de la película corresponde a una letra de la doble hélice. Letra a letra, la secuencia del ADN es laboriosamente registrada en el ordenador. El desafío para Doolittle es trasladar el código del ADN al lenguaje de las proteínas. Después comparará las secuencias de las proteínas para ver la relación entre las especies. Bueno, una de las cosas que se está haciendo patente gracias a esta desbordante información de todas las secuencias de ADN es la sorprendente unidad de todos los organismos vivientes de la Tierra. Creo que son muchos los científicos que están sorprendidos por lo similares que están demostrando ser muchas de nuestras enzimas, muchas de nuestras proteínas y enzimas en general, con las de las bacterias, por ejemplo.
Reconozco que me sorprendí al descubrir que si tomamos una simple enzima que está implicada cada vez que quemamos nuestro azúcar, si miramos el ADN correspondiente a la proteína y a la enzima y la comparamos con la de una bacteria como E. coli que se encuentra en nuestro intestino, vemos que de hecho, bueno, lo vamos a ver aquí en la pantalla. Si miramos en la pantalla, vemos que la enzima humana tiene 249 aminoácidos. La de E. coli tiene 255. Son similares, pero no es lo mismo. Pero si lo examinamos más de cerca, vemos que 115 de ellos son exactamente los mismos. El 46% son idénticos. Solo hay unos pocos lugares donde hay algunos huecos, pero es lógico este deterioro en el transcurso de 2 o 3 mil millones de años de evolución. Avancemos un poco más y veamos la enzima de un pollo. Los pollos parecen algo razonable para avanzar desde las plantas. La enzima del pollo tiene 223 idénticos frente a 249. Su secuencia es exactamente de la misma longitud que la de la enzima que usted y yo tenemos. Un pavo tiene la misma enzima y es igual de similar, idéntica, en un 89,5%. Si avanzamos hacia los mamíferos, un conejo, por ejemplo, podemos tenerlo en la pantalla ahora. Aquí está el conejo. Oye, es difícil de distinguir a los conejos de las personas aquí. Tiene 244 idénticos frente a 248. Todos esos en la enzima completa. Una enorme similitud de un 98%. Cara a cara con un chimpancé, debemos preguntarnos si no estaremos mirando a un pariente lejano. Los grandes monos nos devuelven la mirada con igual curiosidad. Un nuevo árbol genealógico nos está tomando por sorpresa a todos. Lo cierto es que la primera de cierta longitud que se estudió procedía de un ser humano y la siguiente de un chimpancé. Era un fragmento de hemoglobina y lo sorprendente es que de los 146 aminoácidos el chimpancé tenía exactamente los mismos que los humanos. No había diferencia, era realmente sorprendente. Pero resulta que la hemoglobina tiene 2 diferentes cadenas en su molécula. Se analizó la otra cadena, denominada cadena A. Esa tiene solo 141 aminoácidos, pero de nuevo otra vez los 141 exactos, la misma proteína. Se examinó una tercera proteína llamada citocromo. En humanos 104 aminoácidos, en chimpancés 104 y cada uno de ellos idéntico. Ahora, de hecho, algunas personas me han pedido que examine algunas proteínas en las que trabajamos y que se sabe que son variables de una especie a otra. Y las purificamos, las examinamos, también eran idénticas. Comenzó a extenderse el rumor de que en realidad todas las diferencias entre los chimpancés y las personas eran de origen cultural. Pero resultó que no era cierto. La quinta proteína que se examinó tenía unos 200 aminoácidos de diferencia. Verdaderamente había diferencia. Gracias a Dios, en realidad, son diferentes de nosotros. Otros estudios confirman que nuestro ADN es casi idéntico, en un 99% al del chimpancé. Un mero 1% de diferencia da cuenta del lenguaje humano y de la cultura, del arte y de la ciencia, y de la curiosidad de reflexionar sobre nuestros antiguos orígenes. Lo que surge de todos estos datos de la secuencia del ADN es un cuadro ampliado de cómo se ha producido la evolución molecular. Como biólogos siempre hemos pensado que la vida debió de tener un comienzo único en esta tierra, pero ahora todos estos datos del estudio del ADN están probando que en cierto sentido todos hemos llegado a ser historiadores moleculares. Podemos imaginar cómo eran las cosas hace 1000 o 2000 millones de años. Hay unos pocos fósiles moleculares aquí y allí, cápsulas de tiempo, si se prefiere, que nos dicen cómo eran las cosas entonces. Lo que se está deduciendo de todo esto es cómo llegamos a ser tal y como somos ahora, y esto es, desde luego, lo que me gustaría descubrir. Un hilo genético nos une con los comienzos de la vida en la Tierra. En las células primitivas había diminutos fragmentos de ADN que les permitían reproducirse y poblar los mares primordiales. Con lentitud, dieron origen a formas más complejas, variadas, intrincadas y únicas. Quizás, una vez por cada millón, al copiarse, el ADN cometía un error. A lo largo del tiempo, simples errores pueden dar lugar a cambios profundos.
A partir de esos humildes comienzos, evolucionaron todos los seres vivos. Pero en el ser humano, un simple error puede ser devastador. Hay 3.000 millones de peldaños en la escalera del ADN humano. Un error en un único peldaño puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Lago Maracaibo, Venezuela. Aquí hace 100 años una mujer llamada María Concepción Soto murió de una enfermedad neurológica llamada enfermedad de Huntington. Hoy sus descendientes portan este gen mortal. La enfermedad de Huntington, por lo general, se manifiesta en la madurez. Provoca un lento deterioro del cerebro y del sistema nervioso. No hay tratamiento, no hay cura. Nancy Wexler es una psicóloga clínica en la ciudad de Nueva York. Su madre murió de la enfermedad de Huntington. Cuando se la diagnosticaron a mi madre, mi padre nos llevó a mi hermana y a mí a su habitación y nos dijo: vuestra madre tiene esta enfermedad, es fatal y cada una de vosotras tiene un 50% de riesgo de haberla heredado. Creo que desde aquel día mi vida cambió enormemente. En 1981, Wexler fue a Venezuela para rastrear el gen defectivo. ¿Conoces a Ángel Anímenes Flores Enciarte, que vive aquí? Ángel Guerra. Los pueblos del lago Maracaibo presentan la mayor concentración del mundo de casos de la enfermedad de Huntington. Chileida Margarita. Chileida. ¿Cuántos años Wexler tenía? está trazando el árbol genealógico para establecer el patrón de herencia. Con el tiempo, incluirá más de 2.000 personas. La mitad tiene un 50% de posibilidades de que se les desarrolle la enfermedad. Muchos son niños. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Para entender la enfermedad de Huntington, los científicos primero tienen que localizar el gen defectivo. La joven Beatriz Soto pasa un momento de ansiedad mientras le extraen una muestra de sangre. Wexler reunirá más de 250 muestras. En algún lugar del ADN está la respuesta. En el Hospital General de Massachusetts, en Boston, las muestras de Wexler son entregadas al biólogo James Gusella. Buscar un gen es como buscar una aguja en un pajar, pero Gusella tenía un plan. Compararía el ADN para encontrar un marcador, un patrón distintivo que se hereda siempre con la enfermedad. La investigación podía haber llevado décadas. Increíblemente, al 12º intento, encontró el marcador. Este es un ejemplo de clasificación de las personas con el marcador ligado a la enfermedad de Huntington. Cada banda aquí representa el ADN de un miembro diferente de la gran familia venezolana que Nancy Wexler ha estado reuniendo. Y podemos correlacionar los patrones mostrados aquí con el parentesco de esas personas de la familia venezolana, como quiénes son los padres de los diferentes niños, quién es la madre, quién es el padre. Después miramos estos modelos y vemos quién está relacionado por herencia con el gen de la enfermedad. En este caso particular está indicado por la presencia de esta banda más baja, aquí, debajo de la banda común encontrada en todos. En este caso, tenemos una mujer afectada que tiene esta banda, cuyo marido no está afectado y no la tiene. Tienen 4 hijos. Los 2 primeros niños no tienen la banda y, de hecho, no tienen la enfermedad de Huntington. Los 2 siguientes tienen la banda y ambos sufren la enfermedad. Para Nancy Wexler y la gente del lago Maracaibo, el descubrimiento del marcador es una ventaja a medias. Con el tiempo, llevará a los científicos hasta el gen de la enfermedad de Huntington y, con optimismo, hasta la cura. Cuando se mira a esos niños y se sabe que algunos de ellos portan este gen fatal y se sabe lo que les va a ocurrir y lo ves, visitas a sus madres y a sus padres que yacen en cama y sabes que esto es lo que les ocurrirá a ellos. Es absolutamente aterrador.
Y sé que antes de que encontráramos el marcador, a veces yo sentía cuando tenía en mis brazos una niñita que estaba agonizando de la enfermedad de Huntington. Yo quería sacudirla, como si al sacudirla pudiera librarla del gen y podía ver lo que había en ello. Y yo quería saber, ¿dónde estás? ¿Qué le estás haciendo? Y te tiene obsesionada. Creo que trabajamos como locos muchas veces. Porque sabes que si lo consigues antes, un año antes, entonces quizás esté salvando vidas. Es una carrera contra el tiempo. Localizar el mortífero gen antes de que una nueva generación caiga víctima. Pero para los niños del lago Maracaibo no hay esperanza. Hace 6.000 años, los humanos domesticaron por primera vez un vigoroso caballo salvaje. ¡Adelante! ¡Adelante! Desde entonces, hemos modelado a los animales a nuestro antojo. Los pura sangre, el exultante logro de siglos de cría selectiva. Pero crear un campeón es una ciencia imprecisa. El criador, Buddy Johnston, se ha dedicado a ello durante 30 años. Estamos muy emocionados con este recién nacido. Su padre fue el segundo en el derby de Kentucky. Ganó más de $1 millón y su madre una de las yeguas de mejor raza de América. Y ahora, con un poco de suerte, quizás hayamos conseguido uno que nos introduzca en el círculo de ganadores. Puede ser muy bueno. Incluso con buenas posibilidades, un ganador constituye todavía una conjetura. Hoy podemos manipular la vida como nunca antes. Ha comenzado una revolución. Con herramientas químicas cortamos y escindimos al ADN. Podemos trasladar genes de un organismo a otro o recombinar el ADN de dos especies diferentes. Con la tecnología del ADN recombinante, los investigadores pueden ahora convertir las formas de vida más simples en fábricas químicas vivientes. Dentro de las bacterias existen pequeñas cadenas circulares de ADN. Mediante una intrincada cirugía química, se abre el círculo y se inserta un gen humano. La bacteria no puede distinguir el ADN humano del suyo propio. Se reproducirá como de costumbre, duplicando su número cada 20 minutos. En unas horas, millones de microscópicas factorías producirán proteínas humanas. A escala industrial, las bacterias modificadas genéticamente se cultivan en tanques de 35.000 litros de capacidad. De los organismos más simples, cosechamos un producto que puede salvar vidas humanas. En 1982, la insulina humana fue el primer compuesto obtenido mediante ingeniería genética que alcanzó el mercado. Desde entonces, hemos usado la tecnología del ADN recombinante para desarrollar vacunas mejoradas y precisas herramientas de diagnóstico. Estamos proyectando moléculas para combatir el cáncer. Y ahora se pueden tratar enfermedades genéticas que nos han atormentado durante siglos. Consideremos la enfermedad real. La reina Victoria vivió hasta alcanzar la edad de 82 años, pero portaba el gen de la hemofilia, una enfermedad de la sangre que afecta solo a los varones. Los genes de la reina Victoria se introdujeron en varias de las familias reales europeas. Su nieta Alejandra se casó con el zar de Rusia, Nicolás. Su hijo Alexis heredó la enfermedad. El pequeño Zarevich tiene poca salud y ha de ser transportado por un cosaco. La hemofilia está originada por una mutación en el gen responsable de la coagulación de la sangre. Las víctimas sufren hemorragias internas y acaban dañados por su propia sangre. No había tratamiento para Alexis. Se decía que el palacio real resonaba con sus gritos. La familia de George McCoy también ha sido destrozada por la hemofilia. El gen defectivo le llegó a través de su madre de forma inadvertida. George nació en 1947. Era el más joven de 4 hermanos. Una de sus hermanas es portadora de la enfermedad. Su hermano mayor, Richard,
murió de hemofilia a la edad de 29 años. En 1947 se conocía poco sobre la hemofilia y no había demasiados tratamientos. Cuando llegué al primer grado, nuestro médico de cabecera advirtió que debía ir con muletas para protegerme de los otros niños en caso de accidente. Y entonces comencé a darme cuenta de que yo era muy distinto y desde luego que los otros niños no debían ir al hospital y estar allí durante días cuando sucedía algo malo o peligroso. Cuando iba a la escuela superior todo iba bien. Académicamente no tenía problemas y era miembro activo de varios clubs, llegando a ser presidente de la Junta de Estudiantes el último año. Después dejé el colegio y ya sabe, esos años también me fueron bien. Pero después, cuando acabé los estudios y me casé y salí para intentar encontrar un trabajo, entonces me di cuenta de que tenía un montón de dificultades, que fue probablemente la época de mi vida en la que me encontré más limitado por la hemofilia. Fui a una entrevista y en un sitio me dijeron, no, una vez tuvimos aquí una persona con hemofilia y no queremos volver a cometer ese error de nuevo. Estaba muy deprimido. Y ni siquiera salía de casa. Tenía las persianas echadas y ni siquiera contestaba el teléfono. Y aunque estaba muy apoyado por el cariño de mi familia y mis amigos, yo estaba muy deprimido. Lo que cambió todo para mí fue el descubrimiento del factor 8. Era la proteína coagulante que a mí me faltaba. A los hemofílicos les falta una proteína crucial en la sangre llamada factor 8. En los años 60, los investigadores encontraron la forma de extraerla de la sangre humana. Por primera vez, los hemofílicos podían ser tratados. Antes, la única terapia era transfusiones masivas y largas estancias en el hospital. Gracias al factor 8 y a mi habilidad en su uso para controlar las hemorragias, podía conducir un coche. Podía pasear alrededor del campus, tener vida social y por fin tener un trabajo y estar allí cada día. Pude ser feliz. Pude ser un ser humano. Pero la milagrosa droga también presentaba problemas. Debido a que el factor 8 se extraía de la sangre humana, podía llevar virus de la hepatitis y del SIDA. Para los hemofílicos es como jugar a la ruleta rusa. En 1987, George recibió una llamada telefónica de su médico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte. Buenos días, George. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Bien, George. El doctor Gilbert White preguntó a George si se ofrecería voluntario para ser el primer paciente en el que se ensayara una nueva forma de factor 8. Dado que esta proteína se producía mediante la tecnología del ADN recombinante, estaba libre de contaminación vírica. George estuvo de acuerdo y fue un pionero en la historia de la medicina. ¿Has tenido alguna hemorragia en este último mes? Tuve un problema con la rodilla y tuve que tomar 2 infusiones porque lo dejé pasar un poco más de lo que debí. Pensé que era artritis. Aparte de eso, todo ha ido muy bien. ¿Y el factor solucionó el problema tan pronto como otras veces? Gracias a George, esta nueva droga puede ayudar pronto a muchos hemofílicos cuyas vidas han estado desgarradas por el miedo y el sufrimiento. Para mí, yo creo que lo más emocionante es que los ingenieros que han desarrollado esto me han dicho que creen que han aprendido mucho sobre este descubrimiento y que con el tiempo se llegará a la cura de la hemofilia mediante la ingeniería genética. La búsqueda de este tipo de cura se lleva a cabo en un laboratorio en Seattle. Los científicos están desarrollando una forma revolucionaria de terapia genética. Todavía en fase experimental, solo se ha probado en ratones. Dusty Miller quiere combatir las enfermedades genéticas con sus propias armas. En el Centro para la Investigación del Cáncer de Hutchinson, su objetivo es curar la hemofilia. Quiere trasplantar un gen correctivo en las células del paciente. Creo que estamos en una nueva era en cuanto al tratamiento de enfermedades se refiere. Antes se podían tratar las enfermedades con medicamentos. Se utilizaban cosas como gafas o audífonos en las enfermedades del oído. Pero ahora estamos en una era en la que podemos decir, sabemos cuál es el defecto específico en este individuo y nos gustaría corregirlo para el resto de su vida de una manera fundamental. Eso es, reemplazar o reparar el gen que es defectivo en este individuo o en las células del individuo.
Ahora bien, este no es un tipo de proceso hereditario. El individuo no se lo pasará a su descendencia, pero permitirá que esta persona lleve una vida normal. El desafío: introducir el gen correcto en millones de células. Con su colega Theo Palmer, Miller está trabajando con uno de los enemigos del hombre más antiguo, el retrovirus. Creo que podríamos llamar a los retrovirus los proyectiles genéticos de la naturaleza. Es un organismo que está diseñado para ir, infectar una célula y depositar su información genética en los cromosomas de la célula receptora. Hemos tomado esta habilidad natural de infectar una célula y después depositar el material genético y modificarla, y así podemos transferir nuestros propios genes. Primero, Palmer eliminará los genes dañinos del retrovirus. Después, reemplazará los genes dañinos por los genes humanos que curarán la hemofilia. Ahora Palmer infecta un cultivo de células con el virus modificado. Al llegar los virus a la superficie de las células, se introducen los nuevos genes. Estos proyectiles genéticos se dirigen directamente al núcleo de la célula. Aquí los genes correctivos se entrelazan al ADN y se transforman en un trasplante permanente. Un antiguo enemigo pasa a ser un aliado. Las células alteradas se cultivan en un injerto de piel que producirá el factor coagulante de la sangre. En las pruebas realizadas en ratones, estos injertos secretaron la proteína que les falta a los hemofílicos. Los genes trasplantados aliviarán la necesidad de los pacientes de tratamientos durante toda su vida, pero no serán heredados por sus hijos. Estas mismas técnicas también ofrecen gran esperanza a víctimas de muchas otras enfermedades genéticas. Pocos dudan que esto transforme el futuro de la medicina. Al utilizar las moléculas de la vida, remodelamos el mundo en que vivimos. La biotecnología promete gran abundancia. Cultivos resistentes a las heladas y enfermedades, razas de ganado mejoradas, plantas autofertilizables que doblen su rendimiento, microbios especiales para procesar las toxinas y limpiar el medio ambiente. Pero al mirar el microcosmos de la célula, nos topamos cara a cara con un gran dilema. Estas increíbles herramientas pueden conducirnos a la antesala de manipular nuestra propia herencia genética. ¿Hasta dónde iremos con esta tecnología? ¿Qué uso haremos de ella? El género humano puede encontrarse pronto con su mayor desafío. El suceso que marca el comienzo de la revolución biológica es el descubrimiento hace 35 años de la estructura del ADN. James Watson era un estudiante posgraduado en la Universidad Inglesa de Cambridge. En 1953, él y su colega Francis Crick propusieron la estructura de la doble hélice del ADN. Revolucionarían el mundo científico. Con su simple maqueta revelaron la forma y la función de la molécula maestra de la vida. Por su hallazgo ganarían el premio Nobel. De la estructura de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico. Las profundas implicaciones de su descubrimiento ya han comenzado a cambiar el estudio de la vida. Cuando lo descubrimos no teníamos ni idea de que incluso durante nuestra vida se podría ir tan lejos como se ha ido. El concepto de que realmente podemos conocer la evolución de un gen dado hubiera sido ciencia ficción para nosotros entonces. Pero gracias a este tipo de avances tecnológicos podemos hacer cosas que nadie hubiera osado soñar entonces. Quizás la exploración más profunda dentro de las moléculas de la vida es la búsqueda sobre quiénes somos. Está en nuestro poder ahora un autoconocimiento sin precedentes. Hoy día es objeto de debate público. En 1987,
El Senado de los Estados Unidos inició sesiones para considerar un monumental plan llamado Proyecto del Genoma Humano. Su objetivo, descifrar el código genético completo o genoma del ser humano. El proyecto requerirá los recursos de los laboratorios estatales, las universidades y la industria privada. Lo que en realidad nos gustaría hacer es establecer un plan del genoma humano de forma acelerada. Ese es el objetivo. El proyecto del genoma humano es desalentador debido a su escala, similar quizás a poner un hombre en la luna. Se ha estimado que hay 100.000 genes en el genoma humano. Hasta la fecha se han identificado solo un 1%. Cuando comencemos a localizar todos nuestros genes, podremos señalar la causa de miles de enfermedades genéticas conocidas. El primer paso hacia la cura. Descifrando la secuencia de unos 3.000 millones de peldaños de ADN humano, tendremos por fin la estructura completa del ser humano. Esto inaugurará una nueva era de medicina molecular. Un destacado proponente es el premio Nobel Walter Gilbert de la Universidad de Harvard. El proyecto del genoma humano surgió debido al gran avance en biología. Hay momentos en la historia de la ciencia como el descubrimiento del ADN, donde un descubrimiento en particular cambia la forma en que miramos el mundo. El descubrimiento del ADN nos dijo cómo la información genética se pasaba de padres a hijos. El descubrimiento del código genético nos informó de cómo esta información se podía leer. Los descubrimientos en evolución nos han indicado cómo encajamos en la gran cadena de la vida desde el principio de la Tierra. El proyecto del genoma humano es el resultado de todas esas ideas. Representa un momento particular de la historia, en el cual podremos saber por primera vez todo lo que es posible saber sobre el ser humano desde el punto de vista genético. Con las técnicas al uso, llevaría a un único científico unos 30.000 años descifrar todas las letras del genoma humano. El éxito del proyecto se basa en el desarrollo de tecnología de alta velocidad. El láser penetrará el mundo de la célula para clasificar sus moléculas. Dispositivos exploradores automáticos trazarán el mapa de cada gen humano. Y poderosos ordenadores catalogarán y almacenarán la gran cantidad de información. Y al final, el libro del género humano ocupará una enciclopedia de 1000 volúmenes. En algún momento, dentro de 10 años, será posible ir a este libro de miles de páginas y decir: aquí está un ser humano completo. De hecho, tendremos al ser humano en un compact disc. Es un disco de información de ordenador. Seremos capaces de tenerlo en nuestra mano y decir, en cierto sentido, esto es un ser humano. Nuestro trabajo no estará terminado cuando tengamos la secuencia, porque entonces tendremos el libro y querremos leerlo. Y sabemos algo del lenguaje, pero no lo conocemos todo. Y esto es como si tuviéramos un poema muy difícil y quisiéramos intentar sacar todo su sentido. Y creo que nos llevará miles de años entender en realidad el mensaje. Pero este es un periodo de tiempo relativamente corto si consideramos la duración de la evolución humana. Y creo que es algo extraordinario y que los seres humanos habrán evolucionado y tendrán el cerebro suficiente para que, en efecto, puedan saber qué somos. Todos nosotros somos el producto de la geometría molecular del seno de la vida. La exploración del ADN está comenzando a responder a nuestras más complicadas preguntas. ¿Cómo una célula única llega a ser un ser humano? ¿Cómo nos desarrollamos y crecemos? ¿Cómo un simple código escribe la gran diversidad de la vida en la Tierra?
cómo nos conectamos todos nosotros con el pasado, con los demás, con el futuro. En esta gran aventura podemos descubrir qué es lo que nos hace únicos, humanos. Es un viaje que acaba de empezar.